comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Bueno, escuchábamos algo que sí se ha escuchado muchas veces, pero que bueno, es como que es el obligatorio inicio para un 24 de marzo. La consulta, la pregunta sería ¿qué comenzó con ese comunicado? Para dejar bien en claro esto, y lo vamos a ir escuchando después. Con el golpe de Estado comienza la dictadura, no comienza el terrorismo de Estado. Es decir, hubo toda una campaña durante muchísimos años que quiere mezclar estos dos conceptos, poniendo como fecha de inicio el golpe de Estado. El golpe de Estado comienza el 24 de marzo, pero el terrorismo de Estado formalmente va a iniciar en febrero del 75. No formalmente, ya en la década del 70, el Estado en democracia se encargaba a través de la AAA también de hacer terrorismo de Estado. Pero bueno, ahí escuchábamos lo que los argentinos de aquella época escucharon por la radio, diciendo que a partir de ahí quedaban a disposición de las Fuerzas Armadas. Importante personaje en el que va a estar versando parte de los audios de hoy. El que firma es el general Jorge Rafael Videla, alguien que vamos a llevar y traer varias veces. Muy bien. ¿Videla, qué es el próximo audio? Videla, lo que el próximo audio tiene que ver, el audio 2 tiene que ver con está bien, con testigos. En realidad hay toda digamos, parte de lo que se intenta ocultar es que el terrorismo de Estado ocurrió antes del golpe de Estado. El golpe de Estado lo que hizo fue profundizar. La dictadura hizo aún más terrible, aún más sangriento, aún más desastroso ciertas cuestiones que ya venían ocurriendo. Lo particular del tema es que no solo que existía lo que se llamaba la AAA, la Asociación Argentina Anticomunista, creada por Perón en el 74, es importante, digo, no lo crea su ministro López Rega, lo crea el presidente, porque parece que para las cosas buenas las crea siempre un presidente, para las cosas malas las crea siempre un ministro. Dice, no, la AAA la creó López Rega, no, la creó Perón. ¿Qué hacía la AAA? Bueno, a todo aquel que ellos consideraban comunista, lo secuestraban, lo torturaban, lo mataban directamente. Pero no conforme con esto, cuando la cuestión se pone más pesada en lo que sería la interna peronista gobernante, y Perón echa a los montoneros de Plaza de Mayo, los montoneros pasan a la clandestinidad y después se juntan con el ERP, y algunos de ellos van a hacer su cuartel en Tucumán. Entonces, en Tucumán es como que se había armado un foco de guerrilla y el Estado tenía las herramientas para combatir, que es lo mismo que después se le va a criticar a la dictadura cuando dice esto fue una guerra. No, no fue una guerra, porque el Estado podía decretar el estado de sitio y con eso podía aprender y meter preso a determinadas personas sin motivo aparente, trasladarlas de un lugar a otro, es decir, había mecanismos legales.
Lo que va a suceder es que dentro de la impunidad, en febrero del 75, luego del fallecimiento de Perón, recuerden que la fórmula presidencial del 74 era Perón-Perón, queda al mando Estela Martínez de Perón, conocida tradicionalmente por Isabelita, pero en realidad se llamaba Estela. Perón firma el primer decreto que lo que hace es ordenar a un grupo especial del ejército ir a Tucumán, y el decreto lo dice textual, dice aniquilar la subversión. Yo cuando lo cuento esto en clase les pregunto a los chicos, ¿qué consideran ustedes que significa la palabra aniquilar? Tomar prisionero a alguien, llevarlo a juicio, ponerlo a derecho o pegarle un tiro y tirarlo en una zanja. Bueno, todos coinciden que es la segunda acepción. Luego, Isabelita se va de viaje, queda Luder, que era el presidente del Senado como encargado del poder ejecutivo. Primer candidato peronista post dictadura. Exactamente, el que va a competir con Alfonsín. Y Luder va a firmar 3 decretos. Esos 3 decretos, que ya van a ser de octubre del 75, van a hacer 2 cosas fundamentales. Primero, van a extender todo el trabajito que habían hecho en Tucumán a todo el territorio nacional. Es decir, que se va a aniquilar la subversión, a matar directamente a todo el territorio nacional. Y se va a convocar como jefe del ejército, encargado de esta misión que se llamó Operativo Independencia, a alguien que para muchos en los últimos años apareció de un repollo en el golpe de Estado, el señor Jorge Rafael Videla. O sea que ya era convocado para aniquilar en tiempos democráticos. En el gobierno peronista de tiempos democráticos, en el 75, formalmente, esto está en un decreto. Pero bueno, como nosotros estábamos en radio, los decretos de última los podemos publicar el domingo en el diario. Lo que tenemos como audio 2, y como para adelantarnos un poquito, pero solamente con el objetivo de darle estructura al relato, cuando se inicia el maravilloso y único en la historia juicio a las juntas militares en el 85, el tribunal civil lo llama a Luder a declarar y le pregunta si él había realizado estos decretos, y Luder dice: Doctor Luder, durante el lapso en que usted se desempeñó como presidente provisorio del Senado de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, se dictaron los decretos 2770, 2771 y 2772, todos del 6 de octubre de 1975. ¿Recuerda usted esa normativa, doctor Luder? En febrero de 1975, la entonces Presidente de la República dictó el decreto 261/75, por el cual se implementaba la intervención del ejército argentino en la lucha contra el accionar de la subversión, focalizado en el territorio de la provincia de Tucumán. Cuando yo ejercí la presidencia de la República, por esos decretos que usted ha mencionado, señor presidente, 2770, 2771 y 2772, extendía a todo el territorio de la nación la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar en la lucha contra el accionar de la subversión. Primero, un privilegio enorme escuchar la voz del presidente del tribunal, León Arslanian. Esos 6 personajes más Estracera y Moreno Ocampo son próceres. Y ahí está Luder diciendo en el juicio a las juntas que sí, que ellos firmaron el decreto este.
por una cuestión de ofensa, no quiero ofender la inteligencia de los oyentes, no vamos a poner el audio 2.1, que es cuando Arlanian le pregunta, ¿pero qué quisieron poner con aniquilar? Y él dice, no, quisimos poner que en realidad había que destruir la parte operativa. Bueno, digamos, semejante arma a un personaje como Videla ocasionó un número, según la CONADEP, de 1000 muertos. Bueno, con esto queda en claro que el terrorismo de Estado comenzó mucho antes de la dictadura, y si le tenemos que poner una fecha formalmente, la vamos a encontrar en democracia, en el gobierno de Perón, en el 75, en febrero. Dicho esto, ya el audio lo dejó en claro. Después los motivos cada uno podrá decir, pero ya contra esto no se puede discutir. Acto seguido, Videla asume el poder, Macera también, Agosti también, es decir, cada uno de las Fuerzas Armadas integraron los gobiernos y van a continuar realizando lo que ellos estaban haciendo, que era torturar, secuestrar, combatir el comunismo, que se había creado con la AAA. Llegado un momento en el cual le van a hacer una pregunta un poco incómoda a Videla, que se la hace el que luego fue vocero del presidente Alfonsín en época de democracia. Le van a preguntar sobre los derechos humanos y sobre los desaparecidos. La pregunta es, ¿cómo se puede tratar legalmente a los desaparecidos? Y él, diciendo que viene de una raíz cristiana y su visión cristiana de los derechos humanos. Sí, señor, y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yo lo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Vamos a escuchar quizás la parte más dura de todo, que son, en este caso es un testimonio de uno de los torturados, de los secuestrados, que por suerte logró escapar. Importante es destacar que en este audio traté de, de traer la parte más suave del relato. O sea que lo que hay que preocuparse es no por lo que se va a escuchar, sino por todo lo otro que no se escucha por una cuestión de horarios y demás, pero que está en el libro Nunca Más, al cual recomiendo a todos. Así que vamos a escuchar el testimonio de una niña torturada en el audio 4, que lo produce en el juicio a las juntas. Me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa, y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía
que no tenía hambre, no tenía nada, lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura, y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron a tirar queroseno y nafta en los oídos, la nariz. Tremendo testimonio, ¿no? Sí. Y digamos, y esto es lo más pasable, sí, de estos testimonios. Igual elegí ese porque ella dice una frase que es, digamos, el puntapié para llevar a aclarar de dónde viene la idea de torturar. Ella dice: me dicen que vos te querés morir, pero no te vamos a dejar. Justamente ¿por qué? Porque los militares, tanto en democracia como en la dictadura, torturaban y tenían como un librito de cabecera. Ese librito de cabecera había venido desde Estados Unidos, había venido desde lo que se llamó la Escuela de las Américas, en donde se reunía a todos los prodigiosos futuros jefes militares de América, por ejemplo Pinochet, Videla, y se les contaba cómo iban a ser los pasos. Estamos hablando del 70 y pico. Entonces ellos tenían una explicación contundente para definir la tortura. Ellos explicaban la tortura como un dolor racional. Es decir, yo te aplico un dolor, pero ese dolor tiene que estar siendo comprendido por vos. Cuando en algún momento vos estás sufriendo esto porque no me estás dando lo que yo quiero, sí, por ejemplo. Y tenés que estar sintiendo que lo estás sufriendo. No podés ni desmayarte, ni nada en donde la razón tuya se vaya. Por ello ellos siempre van al límite de la muerte y después regresan. Siempre van al límite de la muerte y después regresan hasta que en un momento no regresan más. El audio siguiente, por una cuestión lógica o no tanto, no puse lo del Mundial 78, donde, bueno, ahí se hablaba de que todos a la calle contentos y demás. Pero el audio siguiente van a escuchar mucho sonido ambiente. Ya vamos a salir de Videla, ya se va a haber ido Videla y Viola, y va a llegar otro general que era Galtieri, y que para intentar sostener la dictadura, en el 82 va a ocupar las Islas Malvinas. Y antes de escuchar la famosa frase, y con todo el ambiente que era una Plaza de Mayo terrible, claro. Por eso digo que nosotros tenemos también que fijarnos en nuestras responsabilidades como sociedad, ¿no? Pero ni hablar de eso. Aparte, luego de este acto, Galtieri va a hacer un acto a la zona más austral del continente y pone un avión a disposición de todos los políticos. Claro, se suben algunos. Todos, menos de los importantes, muchos. Alfredo Bravo no fue, pero de los importantes en ese momento los dos líderes eran Alfonsín por un lado, Luder por el otro. Luder va, Alfonsín no va y rechaza esto. Pero vamos a escuchar el audio siguiente, porque ahí Galtieri, entonado ante el pueblo que lo vitorea, embelesado, totalmente loco, digamos. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. No era un gol, no era... Bueno, estábamos hablando de pelear contra Inglaterra, creyendo... Aparte con una cuestión extraña, ¿no? Los mismos
partidarios de aquellos que se subieron a ese avión y fueron a sostener la dictadura y a sostener la guerra, que dictaron los decretos de autoamnistía, mejor dicho, que dictaron los decretos de aniquilamiento que ya vimos, que más tarde vamos a ver que los militares se quisieron perdonar y ellos lo favorecieron, son los mismos que hoy critican a Obama por estar acá, digamos. La cuestión del por qué Estados Unidos tiene responsabilidad es inevitable. Ahora, es sumamente ilógico solicitarle a Obama que en una conferencia de prensa diga: perdón, fue una vergüenza lo que hicimos, cuando un sector de la sociedad mayoritario de Argentina quiere esconder la responsabilidad que un partido político tuvo con estos terribles temas, por omisión o por acción. Sí, incluso volvemos a aquello del capricho de hablar del 24 de marzo para adelante, ¿no? O sea que obviamente uno puede coincidir que es una fecha muy especial y demás, pero que esto es consecuencia, este 24 de marzo es consecuencia de algo que ocurrió anterior, que lo estuvimos diciendo en... Claro, y lo más importante también es que, por suerte, estamos viviendo el periodo más largo de democracia consecutiva, y la verdad, gracias a Dios, no hay perspectiva de que vuelva una dictadura. Pero me debo corregir, no es gracias a Dios, es gracias a que hubo gente que cuando los militares recién habían abandonado el poder y tenían las armas y tenían los fusiles y podían secuestrar y podían poner bombas, hubo gente que decidió hacerle un juicio a la cúpula militar, algo que no se hizo nunca en el mundo y que después fueron indultados. El próximo audio es de Pepe Eliashev, un periodista que ha fallecido hace 2 años, 1 año y medio, pero que él escribió el libro quizás más representativo del pensamiento de los jueces del tribunal de la Cámara que enjuició a los militares. ¿Por qué? Porque los jueces lo convocaron a él para que él escriba su libro. Se llama Los Hombres del Juicio, el cual recomiendo que compren porque está muy bueno, y en la presentación nos va a dar un pequeño panorama, un pequeño contexto de cómo era el momento que se vivía antes de que termine la dictadura y qué pasó cuando la dictadura terminó. Cuando comienza la campaña electoral para las elecciones del 83, el presidente Reinaldo Vignone, que es el último presidente de la dictadura, cuando se anulan cuando las juntas militares se autodisuelven, firma el famoso decreto de autoamnistía, que dice explícitamente que será imposible juzgar a ningún hecho que se haya producido desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Entre las primeras medidas del nuevo gobierno democrático, una trascendente que firma Alfonsín es anular ese decreto de autoamnistía. Pero es historia pura y debe ser dicho, y lo digo sin ningún ánimo de agraviar a nadie, recuperando los datos de la historia, que el candidato presidencial de la otra gran fuerza popular argentina, el justicialismo, el doctor Ítalo Luder, plantea que la posición de su partido es acatar la autoamnistía. Sin perjuicio de eso, el doctor Alfonsín, típico de su grandeza, lo propone al doctor Luder como miembro de la nueva Corte Suprema de Justicia. No acepta el doctor Luder, como tampoco acepta el Partido Justicialista integrar la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. En esas condiciones, con ese contexto internacional, con esa debilidad política, con unas Fuerzas Armadas que apenas se habían replegado 2 pasos, pero no habían sido derrotadas, se realiza el juicio a las juntas. Como toca tantos temas que están en el libro y que fueron parte de la historia, importante, cuando los militares se van
dictan un decreto de autoamnistía. ¿Qué dice el decreto? Gente, todo lo que pasó de acá para atrás, perdonado. Claro. No se puede juzgar. Hacemos borrón y cuenta nueva. Borrón muchachos. Y cuenta nueva, acá no ha pasado nada, murieron 30.000 personas, pero bueno, qué sé yo, ¿no? Ante esa situación, ya se sabía que había elecciones y hay dos partidos que son los que, en realidad, los dos partidos populares que tiene la Argentina. El peronismo llevaba a Luder, el mismo que había firmado los decretos de aniquilamiento convocándolo a Videla, y que escuchamos en el audio del juicio, y el radicalismo llevaba a Alfonsín. Luder dice que su partido va a acatar el decreto. Es decir, qué increíble que hoy los mismos partidarios, Cristina, Kirchner y todo, nos hablen de cuestiones de moralidad, de un relato de derecho humano realmente que es impune, que es doloroso para con las víctimas ya. Porque ellos, aparte de ellos, pactaron con los militares para sostener el decreto de autoamnistía. Y lo que es más interesante, el 40% de los argentinos lo votó. Alfonsín, gracias al 52% de las personas que votaron en ese 83, gana. Y cuando gana, a los 3 días, anula el decreto. Convoca al juicio, y algo increíble, a Luder, el líder de la oposición, lo convoca para que integre la Corte Suprema de Justicia. Digamos, si hablamos de división de poderes, pleno caso. ¿Qué dijo Luder? No. Igual dijeron que no los diputados justicialistas cuando lo convocaron a que participen de la histórica CONADEP, que fue la que investigó desde un punto de vista civil y dio el informe que luego se llevó a cabo en el libro Nunca Más. Muy bien, lo que sigue. Bueno, lo que sigue es ya meternos en el tramo en el que estamos, que es propio del juicio. Vamos a escuchar la palabra de un prócer que ha fallecido lamentablemente, que es el fiscal Julio César Estracera, y él en este pequeño audio va a hablar sobre qué pasó cuando él tuvo que comunicarse con las embajadas de otros países y otras instituciones, como el Vaticano, para pedirle ayuda sobre los documentos que ellos tengan sobre los desaparecidos. Él ahí va a responder qué fue lo que le dijeron cada uno. Yo fui a pedir auxilio a todas las embajadas, porque ¿qué pasaba? Ellos decían que no sabían nada, y resulta que las embajadas les hacían reclamos al Poder Ejecutivo. ¿Cómo que no sabían nada qué era lo que pasaba? Todas las embajadas colaboraron conmigo, excepto una. ¿Cuál? La Nunciatura. Excepto una, la Nunciatura. La Nunciatura es la representación del Vaticano. Digo para que cuando nos rajamos las vestiduras y decimos, che, no lo vamos a recibir a Macri porque hizo tal cosa, y eso que mi mano se cortará antes de votar a Macri, digo, para que quede bien en claro, ¿no? Yo estoy en contra de eso, en contra del ALCA, estoy totalmente, pero tampoco la pavada, muchachos. Es decir, hoy no podemos echarle la culpa a Obama por cosas que haya hecho Kissinger en su momento, o Ford, por ejemplo, un Obama que tenía 13 años, era un pibe negro, digamos, perseguido por su propia sociedad, donde la escuchábamos a Michelle Obama que decía que vivía en un lugar donde estiraba los brazos y tocaba las paredes. Digo, a esa gente le están haciendo una marcha de repudio, y que ha tenido, a pesar de las diferencias que podemos llegar a tener, ellos incluso con su propia sociedad, vino acá y está con nosotros y ha presentado el mayor de los respetos. ¿Qué le tenemos que hacer? ¿Pagar a Obama por cosas que hicieron antes sus predecesores? ¿O qué le tenemos que hacer pagar hoy a Macri por cosas que hicieron antes sus predecesores cuando Macri era un pibito también? Igual, como no es un programa de televisión, hay algunas cosas que no se pueden mostrar.
Pero cualquiera puede entrar, puede googlear, algunas cosas extrañamente se borran, otras no. Digo, uno puede decir, yo cambié de opinión, hice mi fortuna en un momento, me beneficié y después evolucioné y pienso diferente. Ahora, no puede decir, yo siempre estuve de un lado cuando no estuviste. Porque cuando se da el golpe militar y los militares van a Santa Cruz, los recibe lo que se conoce en los pueblos naturalmente como las fuerzas vivas. Es decir, jefe de los bomberos, el jefe de la escuela, esto que lo otro. ¿Y quién aparece ahí atrás? En la foto en primera plana del diario de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Es decir, no es que pasó, vio luz y entró. Hicieron su fortuna en base a eso. Digo, puede decir tranquilamente después, evolucioné. Y bajé el cuadro. Y bajé los cuadritos como algo maravilloso. Cuando, digamos, una cosa es cazar los leones en el zoológico y otra es en pleno bosque, ¿no? Bueno, pero eso pasó. Si vos lamentablemente no podés decir lo mismo de otras personas, lo siento. Lo que vamos a escuchar en el próximo... hago una observación, porque el caso de Alfonsín, por ejemplo, Alfonsín no solamente toma esta decisión de investigar y enjuiciar y demás, sino que además la sostuvo. Porque hoy, por decir algo reciente, incluso del actual presidente, tomó la decisión, por ejemplo, que estuviera Bebacua, ¿no? En el INDEC, y después no la pudo sostener por una cuestión política, por lo que usted quiera, pero no la pudo sostener. Y dijo, bueno, muchas gracias por los servicios prestados, vaya a su casa, tenemos otras urgencias. En ese momento, después de lo que había pasado con la dictadura, y con la dictadura fortalecida como seguía estando todavía, Alfonsín sostuvo todo lo que hacía en contra de, digamos, hasta su integridad y la integridad de toda la gente del gobierno, ¿no? En aquel momento estaba el riesgo de un golpe de Estado, ¿no? O sea, esto es, para los que no quieren verlo, pero eso es algo real, algo constatable también. Bueno, en el juicio pasaron todos los testimonios que venimos escuchando, por supuesto todos los testigos. Algo interesante, Estracera no podía acusar por violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la tipificación, es decir, el delito de derechos humanos, no lo teníamos nosotros incorporado porque todavía no habíamos firmado el Pacto de San José de Costa Rica, que se firma con la presidencia de Alfonsín. Entonces, él tiene que enjuiciarlos por delitos comunes, que es homicidios, secuestros y demás. Es decir, a esta gente se tomaron 700 casos y se logró probar la cadena de mando. Cuando él termina su alegato, que es la última vez que el fiscal habla delante del juez, diciendo por qué debe condenarlo, va a decir una frase histórica. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial se desaloje la sala. Increíble, ¿no? Todavía emociona escucharlo a este prócer decir esa frase. Y si uno le preguntara a tantos de los que hoy hablan del nunca más y el nunca más, porque también es bueno recordar que las abuelas y madres de Plaza de Mayo tampoco participaron de la CONADEP. Entonces, cuando uno escucha todo eso y creen que esto nació hace 10 años, ¿no? Y esto fue 12 años, y esto fue en el 85, hermano, donde realmente estos leones estaban sueltos, porque la última vez que lo fueron a buscar a Videla para un juicio del tema de la desaparición de los niños, es concreto, es un dato que se reveló. El tipo usaba pañales ya. Y Videla, cuando
es juzgado acá, había dejado el poder ahí nomás, y la cadena de mando, es decir, lo que eran los oficiales de él, ahora, en ese momento, eran tenientes, es decir, que él con miles de llamados hacía que la dictadura volviera, y de hecho lo hicieron. Así que eso del nunca más viene por la CONADEP, por el informe del libro, y él toma el informe del libro, que hay que recordar por supuesto al gran Ernesto Sábato, presidente de la comisión ad honorem de la CONADEP. Un dato interesante, como para comparar, ¿no? Y porque uno dice, compara y ve, los decretos de aniquilamiento por el cual se le decía a Videla que mate o que aniquile la subversión, lo firma Perón y lo firma Luder, y también lo firma un ministro, Rucauf, ministro de la vicepresidente de la Nación y 2 veces gobernador de Buenos Aires. Hay aires nuevos y algunas buenas noticias hay en Argentina, como por ejemplo, que aunque es desconocido para el gran público, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Daniel Salvador, hoy, está Vidal, el vice es Daniel Salvador. ¿El pasado de Daniel Salvador qué fue? ¿Firmar los decretos de aniquilamiento? No, fue ser secretario de la CONADEP. Como un cambio de personajes importantes. Bueno, para cerrar este bloque, entonces, lo que se viene... La sentencia. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas. Hemos repasado algunas cuestiones que venían de antes de el golpe, cosas que ocurrieron durante el golpe y cosas que ocurrieron en los juicios a las juntas. El bonus track. Bueno, si yo le digo a usted que la democracia argentina, luego de la dictadura, no todos los presidentes han podido concluir sus mandatos. ¿Le estoy diciendo algo nuevo? No. El más recordado seguramente es Alfonsín. Ahora, si yo le digo que alguien que ejerció la primera magistratura del país explica en una conferencia de prensa, en un monólogo, qué fue lo que sucedió y quién estaba al mando de todo eso, ¿usted me cree? Bueno, si me cree es bueno, porque en el bonus track... Porque lo recuerdo además. Porque lo recuerda. En el bonus track vamos a escuchar año 2012, 2013, hubo como una especie de pequeño problemas con los supermercados, saqueos y demás. Sí. Cristina se enojó, llamó a los gobernadores y en un monólogo les recordó que el tomo 1, dijo ella, yo creo que en realidad es el tomo 6 ya, pero bueno, el tomo 1 de cómo desestabilizar gobiernos por el PJ, ella lo conoce bien y se lo hicieron a Alfonsín. No lo digo yo, lo dice ella. Cristina Fernández de Kirchner. Y quiero hablar con la mano en el corazón, porque este es un manual de instrucciones políticas para saqueo, violencia y desestabilización de gobiernos, que tiene su historia. Y yo quiero ser absolutamente sincera, como lo he sido siempre y lo que pienso. Que empezó en las postrimerías, se inauguró el primer tomo, fue en las postrimerías del gobierno del doctor Alfonsín. Más allá de la situación económica, social,
sectores políticos y fundamentalmente sectores del PJ. También, todos lo sabemos perfectamente. Yo fui, soy y seré toda la vida peronista, pero antes que peronista soy argentina y creo que la verdad no debe ofender a nadie. La verdad no debe ofender a nadie, debe ser en lo único que he coincidido, bueno, lo único no, pero en lo que coincido de este momento, ¿no? Lo dice ella. Con otras palabras, a Alfonsín lo destituyeron con un golpe de Estado, que en vez de hacerlo los milicos, lo hizo la policía, y como ella lo dice, el PJ de la provincia de Buenos Aires. No lo puse, pero después sigue hablando, y habla de que a De la Rúa le hicieron lo mismo. Como decimos en los juicios, a confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, y hay otro bonus track. Sí, pero el último es algo como más, no es un audio, es una pequeña historia para que la gente tenga noción de lo que sucedió o lo que sucedía en aquella época. La gente hoy piensa que en el 85, 86, 87 ya estaba la democracia segura. Y no, en el 87 tuvimos el levantamiento cara pintada de Rico, en donde su intento fue dar un golpe de Estado, que bueno, no ocurrió, y ahí el apoyo también que Alfonsín recibe de la renovación justicialista de la mano del fallecido Antonio Cafiero es importante. Pero ocurre lo que se llama la Operación Oslo. ¿Sabe usted lo que es la Operación Oslo? Bueno, le cuento. Un grupo de abogados penalistas internacionales se reúne con los ministros, o sea, con los jueces que habían hecho el juicio a la Junta. Y en una conversación que ellos tienen, marcan la preocupación de que en Argentina los militares regresen. Estamos hablando de 85-86. Y el problema, si regresan, no es que toman el poder y que dejan, bueno, otra vez a la oscuridad, sino que aparte, no habría posibilidad de sostener en el futuro las pruebas del juicio. Entonces, con la posibilidad, con la alternativa o con la misión de proteger ante un eventual golpe de Estado las pruebas del juicio, se hace un operativo entre Cancillería Argentina y una de las democracias más fuertes del mundo, como es Noruega, para guardar una copia de los audios, que no eran ni CD ni disquete, era una versión anterior. Pero todo eso tiene que ser secreto. Entonces los jueces, los 6 jueces que hacen el famoso juicio, reciben una invitación a dar una charla a Noruega, y antes de eso se reúnen a las 12 de la noche en el juzgado. Le dicen, tenían ya autorización, que van a retirar las copias. Cada uno lleva un bolso, se llevan toda la prueba, hacen una copia clandestina, digamos, porque esto debía ser secreto, y esa copia al otro día viajan con varios bolsos. No eran bolsos de dinero como estamos acostumbrados hoy, era otra época, había honor y demás. Viajan a Noruega y entregan en el Parlamento noruego las copias de las grabaciones de todo el juicio a las juntas militares. Hoy, en el Parlamento noruego, junto a la primera constitución que Noruega tuvo allá por la Edad Media, posa las pruebas del juicio a la Junta. Fíjense lo mundialmente histórico que es esto. Ni siquiera tengo ganas de decir que algunos hablan de 2 cuadritos todavía, digamos, porque es como
¿no? Es impresionante, es una historia increíble. Seguramente en algún momento será una película de este operativo, porque hay que imaginar todos los jueces viajando para allá con los bolsos, sus mujeres con los bolsos. Dejan las pruebas y está ahí la prueba, digamos, una copia de la prueba del juicio. Emocionante, emocionante. Bueno, y creo que le hemos dado un lugar muy especial a esta fecha, justamente por recordar 40 años de aquel momento histórico, y queríamos recordarlo de esta manera, haciéndole escuchar algunos audios, algunas reflexiones. Mauro trabajó muchísimo para poder compartir esto con nuestra audiencia en este día especial. Y para cerrar, y ya despidiéndonos de la emisión del programa del día de hoy, vamos a cerrar con un tema musical, con una nueva edición de un tema musical que ha tenido, digamos, algunas pequeñas modificaciones en su letra, pero en esencia sigue siendo el mismo. Un tema musical de Víctor Heredia, que lo cantó, no sé si es de Víctor Heredia, sí, de Mercedes Sosa. No, de Víctor Heredia. Es de Víctor Heredia, que bueno, lo cantó también por supuesto con Mercedes Sosa y con tantos otros protagonistas de la música popular argentina, y hace muy poquito tiempo me causó muchísima felicidad en esta pasión que tienen los chicos por el grupo Laberizo, descubrir esta nueva versión de Sobreviviendo, cantada por Laberizo y por Víctor Heredia. Con esto nos despedimos. Como dijo el fiscal Estracera, nunca más. Nunca más. Puntos de vista. Puntos de vista.